Hola, ¿cómo están? Bienvenido a otro episodio más de Entre Panes y Pescados. Mi nombre es Cintia Yo soy Carlos, mucho gusto. y vamos a continuar con Mateo 21, Sí, ¿ok? Para que vayan preparando ahí su Biblia, su Biblia. Vamos a hacer la oración. Un saludo para todos los que están conectándose, conectados. los que nos ven después, los que nos ven en el tráfico, mientras cocinan. No, los que nos escuchan en el tráfico. Bueno, sí, No nos vayan a estar viendo mientras manejan. exactamente. Pero bueno, y antes de comenzar, no olviden, por favor, suscríbanse al canal de YouTube, Entre Panes y Pescados. Rápido, le dan suscribir, ahí donde está una campanita, suscribirse y cada vez que subamos un episodio les va a llegar la notificación de que ya está disponible, tanto en YouTube, Spotify, Amazon, Apple, en todas las plataformas y eso pues la verdad nos ayuda a seguir haciendo este contenido. Bueno, entonces primero vamos a hacer la oración, que es importante. Antes de leer la Biblia siempre hacemos una oración para pedir que nos ilumine el Espíritu Santo y podamos entender la palabra, ¿vale? Exactamente. Señor, abre nuestro entendimiento para comprender tu palabra y que nuestro corazón esté receptivo a tu verdad. Guíanos con tu Espíritu Santo para que podamos aplicar tus enseñanzas en nuestras vidas. Amén. Capítulo 21. Entrada mesiánica en Jerusalén. Discusión con los fariseos. Cuando se acercaban a Jerusalén, al llegar ante Betfagé, junto al monte de los olivos, Jesús mandó 2 discípulos diciéndoles: Id a la aldea de enfrente y enseguida encontraréis una burra atada, con su burrito al lado. Desatadlos y traédmelos. Y si alguien os dice algo, contestad: El Señor los necesita, enseguida los devolverá. Esto ocurrió de modo que se cumplió lo escrito por el profeta que dijo: Decida la hija de Sión, mira a tu rey que llega a ti, humilde, montado en una burra y un pollino, hijo de bestia de carga. Los discípulos fueron entonces y lo hicieron como les había mandado Jesús. Trajeron la burra y el pollino, pusieron sobre ellos sus mantos y Jesús se montó encima. La gran multitud extendía delante de ellos sus mantos en los caminos. Otros cortaban ramas de los árboles y las extendían por el camino. Y la gente que iba delante y detrás de él gritaba diciendo: Hosana el Hijo de David, bendito sea el que viene en nombre del Señor. Hosana en las alturas. Y cuando entró en Jerusalén, se alborotó toda la ciudad diciendo: ¿Quién es este? Y la gente decía: Este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Pues justo aquí es como una prueba más de que Jesús es Dios. ¿Por qué? Porque es omnisciente, omnipresente y omnipotente. ¿En qué sentido? Imagínate, o sea, antes no había ni WhatsApp, ni Google Maps, ni nada, ni Facebook, para que o Instagram, para que tú te enteraras de lo que hubiera en algún lado. Porque, por ejemplo, ahorita, pues, no manches, ves que, no sé, en tal plaza estuvo tal persona, ¿no? Y aquí Jesús en aquel entonces, vayan a tal aldea, a tal lugar, y ahí encontrarán una burrita con su hijo. Ujú. ¿Cómo lo supo? Porque es Dios. Y justamente cumple las profecías eh, donde más que nada triunfa la humildad sobre el orgullo.
al entrar de esta manera, ¿no? Porque pues cualquiera pensaría que va a entrar con una carroza de oro y con mil personas sirviéndole. También triunfa la pobreza sobre pues, las injusticias, la opresión y también la mansedumbre sobre la malicia. Entonces sí, o sea, Mateo 21 empieza con la entrada triunfal y vemos, como tú dices, ¿no? El cumplimiento de la profecía. Se declara como rey al entrar e inicia la semana previa a la crucifixión. O sea, a partir de que él entra, inicia todos los días, ya tiene los días contados. Sí, la Semana Santa. Entonces, la entrada en un burro, como dices, es muy significativa. Es un símbolo que vemos que Jesús a lo largo de toda su vida, a lo largo de los 33 años, siempre quiso destacar, ¿no? Su humildad. Su humildad. Y que no se desviara la atención y el enfoque que era la salvación, o sea, que no se desenfocaran con entrar en un caballo muy elegante y todo el show, o sea, porque eso iba a desenfocar y a distraer a la gente del objetivo real, que era la salvación, ¿no? Exacto. Entonces aquí inicia con un momento crucial, porque inicia con lo que ahora conocemos como el Domingo de Ramos, donde lo alaban con las palmas esas mismas personas que una semana después estarían cediendo su postura que tenían por una presión social o hasta política, ¿no? O sea, los vemos aquí alabando y una semana después crucificando, ¿no? Vamos a continuar con Jesús echa a los mercaderes del templo. Ok. Entonces entró en el templo y echó a todos los que compraban y vendían en el templo, derribando las mesas de los cambistas y los puestos de los que vendían las palomas. Y les dijo: está escrito, mi casa será casa de oración, pero vosotros la hacéis cueva de ladrones. Y se le acercaron ciegos y tullidos en el templo, y él los curó. Pero cuando los grandes sacerdotes y los doctores vieron los milagros que hacía y a los niños gritando en el templo, Hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿oyes lo que dicen estos? Jesús les dijo: sí. ¿Nunca habéis leído que de la boca de los pequeños y los niños de pecho has sacado alabanza? Aquí él les reprocha, ¿no? Sí. Que habían convertido la casa de Dios en cueva de ladrones. Y vemos algo bien interesante porque vemos a Jesús enojado. Sí. Un enojo que no habíamos visto en otra historia. No, nunca. Ni en otra parte de otros episodios. O sea, conocíamos a lo mejor su frustración, su decepción, su tristeza, su vulnerabilidad, pero no habíamos visto su enojo, ¿no? Que es otra parte muy humana que demostró, porque ese enojo que él tuvo lo hace 100% humano. Claro. Nos enseña que no todo enojo es malo, porque en el enojo que él nos transmite aquí existe una ira de justicia, ¿no? Que nace porque él ve un abuso y una injusticia al templo. Claro. En este caso, pues estaban profanando lo sagrado, ¿no? Jesús estaba defendiendo a su padre. Su enojo fue firme, pero no fue compulsivo, no fue impulsivo, o sea, claro. no quiso dañar a la gente. ¿No fue justificado? Fue un acto de amor por la santidad del templo, ¿no? Y es que a veces decimos, bueno, es que ser bueno es quedarte callado. Como hijos o como seguidores de Dios, a veces pensamos que vamos a demostrar
que somos buenos quedándonos callados. Pero aquí Jesús nos enseña que amar a Dios también es levantar la voz y poner límites. Claro. ¿No? Porque el templo, o sea, no era solo un edificio, sino que era el lugar donde tenían un encuentro con Dios, o sea, donde llegaba Dios y se manifestaba su presencia. Y claramente Jesús se enoja porque lo sagrado, y lo dice en muchas partes de la Biblia, justo también por eso nos dice que no nos unamos en yugo desigual, porque él siempre ha dicho que lo sagrado no se mezcla con la corrupción, no se mezcla con el egoísmo, la luz no se mezcla con las tinieblas, o sea, sí es como, tenemos que separarlo, ¿no? Entonces, claro, él quería separar eso, o sea, como en un templo que era donde estaba la presencia de su padre, iba a existir esta corrupción. Claro. ¿No? El templo que ahorita nosotros tenemos es nuestro corazón. Sí. Y así como Jesús quiso limpiar en aquellos tiempos el templo físico, quiere limpiar nuestro corazón, claro, y nuestro templo y entrar a nuestras vidas y remover todo lo que no macha con él, ¿no? O sea, todo lo que no va, los rencores, el orgullo, los vicios, las hipocresías, o sea, todo lo que impide que nuestro corazón sea un lugar de oración y encuentro con Él y esté como que en la rectitud y en la voluntad, ¿no? Claro que obviamente a veces esa limpieza duele, esa limpieza cuesta, porque implica salirnos de nuestra zona de confort y enfrentarnos hasta a nosotros mismos, o sea, a nuestras batallas, a la comodidad con la que hemos vivido todos los años, claro, ¿no? De yo soy así y no te invitas a quitarte a lo mejor esto que Jesús quiere, ¿no? Porque Jesús, como lo hizo en aquellos tiempos, lo hace con nosotros y no lo hace para destruirnos, o sea, lo hace para restaurarnos, así como lo hacía con el templo, lo quiere hacer con nuestros corazones. Claro. Pues justo, a ver, o sea, en el Antiguo Testamento Dios habitaba, o sea, era realmente la casa de Dios, sí, esos templos, en la presencia. Ajá, o sea, y lo dice la fuente es la Biblia, ¿no? Y por eso le llaman la casa de mi padre. Y pues obviamente, a ver, imagínate que, no sé, te vas de viaje y llegas a casa de tus papás y ves que pusieron un tianguis afuera de la casa y todo sucio, grafiteado, lleno de negocios ilegales, pues obviamente te enojas y te molesta y alzas la voz y también lo tienes que hacer, este ejemplo, llevarlo a la vida real, como dices, no es quedarte callado, si ves que hay una injusticia, si ves que hay un acto deshonesto en algún punto, dices, ay, pues bueno, no es mi problema. Al contrario, tienes que instruir, a veces hay que instruir con un poco de mayor fuerza, dadas las circunstancias, a veces con amor, o sea, tú le vas midiendo el agua, ¿no? A los camotes. Pero otro refrán. Pero y ahora, o sea, en el Antiguo Testamento, eso es como dices, creo que nos copiamos a puntos, amor. Ahora la casa de Dios, pues es... Como el sticker. La casa de Dios pasa a ser cada uno de los creyentes, de nosotros. O sea, cuando baja el Espíritu Santo, o sea, con la partida de Dios, de Jesús Hijo, la asunción es de la Virgen, ascensión de Cristo. Cuando baja el Espíritu Santo, ahí es donde el Espíritu ya habita en nosotros, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en nuestro cuerpo. Y por eso también cuando es la crucifixión y cuando muere Jesús, el velo se rompe del templo. Ahí Dios se va de, ya no voy a vivir acá. Bola de víboras. Entonces, pero es que también realmente
pues imagínate que llegas y la neta sí se pasaban de lanza todos los que estaban ahí vendiendo, o sea, desde te querían vender o querían aprovecharse de la creencia de los mismos, pues en ese entonces judíos, o sea, quererles sacar provecho, quererles vender el, el perdón, la salvación, o sea, querían sacar provecho de eso. ¿Por qué? Porque pues a lo mejor tú y yo criábamos a un corderito, lo criábamos en la casa, todo bonito, todo, y llegábamos para que fuese en su, desvivido para, para el sacrificio, y te decían, no, 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 no es no es puro, no es digno de. Pero bueno, mira, yo tengo aquí uno, este es perfecto, está puro, está, pero te cuesta el triple. No, pero pues como si, aparte de que pues eran humildes, muchos eran humildes, y se aprovechaban de esa situación. Y la gente con tal de no fallar en la tradición, pues, tenían que pagarlo. Y se aprovechaban. Y también los cambistas, la gente llegaba con su moneda romana, pero ahí no podía, dentro del templo no podían usar estas monedas porque las monedas romanas traían ¿cómo se llamará? En los dibujos, en los sellos, a otros dioses, ¿no? O sea, Zeus, bueno, de Zeus no era Zeus es de los griegos, Júpiter era de los romanos. Júpiter y todos los dioses romanos, pues no era digno, no era puro que una moneda fuese usada para comprar animales para el sacrificio para Dios. Entonces, llegabas tú con tu monedita y es como, por ejemplo, vas ahorita con tus pesos y quieres cambiarlos por dólares, no, pero pues te cuesta más y pues se pasaban de lanza y terminabas pagando muchísimo más. Entonces, pues estaban realmente sacándole provecho, robándole a la gente con tal de salvarse. Cuando Sí. Jesús viene a decirnos, no, 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 o sea, la salvación no es eso, o sea, no es robarle a la gente, no es aprovecharse de la situación. Y hoy lo vemos todavía, ¿no? Muchas veces cuando, no sé, cuando vamos no sé, un ejemplo, ¿no? Que te suben todo el precio, o sea, de última hora, no sé, o sea, quieren aprovecharse de la gente, eh, y ya después, pues, los precios como que los bajan, ¿no? Entonces Jesús se da cuenta de que, oigan, se están pasando de lanza, están robando en la casa. O sea, ni siquiera tenían temor a Dios de robar ahí en su propia casa. Ajá. O sea, robar es robar, pero no, ni siquiera le tenían temor a Dios de hacerlo. Ahí en su propia casa. Entonces Jesús viene con su palabra, su fuerza, y llegan los sabios, bueno, sabios entre comillas, como que ya con celos, como que ya con no manches, ¿qué está haciendo él? Nos está arruinando la festividad. Y aparte sentían celos de que los mismos niños pues, ya lo estaban Sí, poniendo claro. una posición del Mesías, y ellos, no, no es, no es, no es. O sea, con rabia, con celos, con ira, pero pues Jesús les venía a demostrar que pues que estaban incorrectos ellos, ¿no? Pero bueno. Y dejándoles salió fuera de la ciudad a Betanía y pasó la noche allí. Por la mañana, cuando entraba a la ciudad, sintió hambre y viendo una higuera junto al camino se acercó a ella, pero no encontró más que hojas y le dijo, no nacerá fruto de ti eternamente. Y enseguida la higuera se secó. Al verlo los discípulos se asombraron y dijeron, ¿cómo se ha secado la higuera enseguida? Jesús les contestó, os doy mi palabra que si tenéis fe y no dudáis, no solo haréis de la higuera, sino que incluso si decís a esa montaña, ve a echarte en el mar, sucederá así. Y todas las cosas que pidáis con fe, en oración, las obtendréis. Sí, aquí vemos a la higuera, ¿no? Que
Incluso hasta puede parecer como una escena un poco dura, ¿no? De Jesús, porque pues llega y tiene hambre, la higuera no da fruto y la reprende, ¿no? O sea, la maldice. Sí, Entonces, yo qué culpa, ¿no? entonces, la higuera representa No, a sí. quienes aparentan una vida Bien. espiritual, O una vida bien. O sea, o ¿cuántas? sea, mucha hoja por fuera, pero pues nada de frutos, ¿no? Muchas nueces y pocas. Entonces, personas que quizá hablan muy bonito de las cosas, de la vida, de Dios, saben de fe, pero no cumplen con lo más importante, ¿no? Que es vivir el amor, la misericordia, o sea, personas que vemos que no reflejan a Jesús. Y Él, pues, no quiere apariencia en nosotros, Él quiere frutos, quiere obediencia, quiere perdón, quiere humildad, quiere paciencia, ¿no? O sea, la fe sin obras es una fe estéril. Ujú. Y por otro lado, también nos da una motivación a que mientras tengamos vida, todavía podemos dar fruto. No importa que ahorita no hayamos dado fruto, sino que siempre que estemos con vida todavía, podemos dar ese fruto. Claro. Sí, a ver, ¿cuántas veces no hemos visto personas que pues aparentan una vida que bien, quizás, o sea, que son buena onda, según y esto, y refinados y no sé qué, pero por dentro son unos hijos del maíz. Y también Jesús nos, o sea, es como a lo mejor tirándoles otra vez a los, ¿cómo se llama? A los fariseos, a los sabios sacerdotes anteriores, como de que, o sea, nunca tuvieron frutos, nunca nos dieron ningún fruto, o sea, o no estaban dando frutos. Uh-huh. Ajá. Y se les acabó aquí su cuento, ya llegué yo. Y como dices, vienen ya acciones de Jesús más fuertes, no sé si porque pues ya son mis últimas lecciones que les estoy dando y tienen que ser un poquito más contundentes, o sea, la de los comerciantes, y vienen otras más fuertes. Ahorita con la higuera, ¿no? Y a lo mejor los discípulos se sacaron de onda, ¿no? Que, oye, ¿qué onda, no? Uh-huh. Pero como dices, hay personas que aparentan o que, o sea, no, o tú mismo, ¿no? Dices, bueno, voy a tratar de dar una imagen, en este caso, pero no estoy dando ningún fruto, no estoy generando nada bien. Y es como replantearnos y hacer un examen de autoconciencia de, a ver, quiero aparentar, ok, sí, hazlo, o haz buenas acciones, pero que tengan frutos. Ajá. Haz algo bien, no solo aparéntalo, no solo da la imagen, sino realmente hazlo. Y pues les da la enseñanza, una de las enseñanzas más grandes, más importantes, o a lo mejor sobre lo que se va a centrar próximamente la iglesia, que es la fe. O sea, si tú tienes fe y el poder de la oración, o sea, tú lo que le pidas a Dios, y obviamente si Dios sabe que es bueno para ti, se lo va a cumplir. O sea, es el poder de la fe y que con fe y con la oración puedes pedir lo que quieras, ¿no? O sea, no hay como una limitante siempre y cuando seas y creas en Dios. Cuando entró en el templo a enseñar, vinieron los grandes sacerdotes y los ancianos del pueblo a decirle, ¿con qué autoridad haces esto? ¿Y quién te ha dado tal autoridad? Pero Jesús les replicó, yo también os preguntaré una sola cosa, y si me la decís, también os diré con qué autoridad hago esto. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos discurrieron entre sí, diciendo, si contestamos del cielo, nos dirá, pues ¿por qué no creísteis en él? Y si decimos, de los hombres, tememos al pueblo,
porque todos tienen a Juan por profeta. Y contestaron a Jesús: no sabemos. Él les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago esto. ¿Qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Bueno, esta es otra. ¿Quieres primero? Sí, es que esa ya es viene otra parábola, ¿no? Parábola. De los labradores. Sí, esta es la autoridad que aquí vemos, por ejemplo, nuevamente esas preguntas con trampa que le hacían ya muy recurrente a Jesús. Y vemos también que la incredulidad de las personas no viene por falta de pruebas. O sea, siempre viene por falta de disposición del corazón, como hemos hablado en otros episodios. ¿Por qué? Porque Jesús ya había hecho muchos milagros, ya había dicho muchas cosas, ya había mucha gente creyendo en él y aún así había gente que no creía y que quería ponerle trampas. ¿Por qué? Porque su incredulidad venía del corazón. Claro. O sea, su corazón era el que estaba endurecido. No tanto que Jesús no tuviera pruebas, porque pruebas había, ¿no? Claro. Pero buscaban como que en cada cosa, pues no, o sea, decían, no, pues la resurrección de Lázaro, no, pero no sabíamos si estaba muerto, o sea, fue una actuación, y así, ¿no? O sea, como que constantemente buscaban, y porque para esto Jesús ya había hecho cuántos milagros, ¿no? Y seguían ellos en esa postura necia. Pero la autoridad de Jesús no viene de la aprobación humana, proviene siempre del Padre. O sea, Él no espera que le creyeran los humanos, sino que su autoridad venía del Padre, ¿no? Dice en Romanos 12, versículo 2, no se amolden al mundo actual, ¿no? Sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que puedan comprobar cuál es la voluntad de Dios, que siempre es buena, agradable y perfecta. Entonces, aquí que nos dice, ¿no? No le creían, tenían incredulidad por la falta de disposición del corazón, pero eso a Jesús no le importaba. Claro. Porque su autoridad no venía de ellos, venía de Dios. Y es lo que nos dice a nosotros, no se amolden al mundo actual, o sea, no importa. Hay momentos también en los que nosotros ponemos en duda a Jesús, cuando no confiamos en sus planes, cuando nos queremos adelantar, cuando cuestionamos sus tiempos, su silencio, la espera, o ya sabemos qué tenemos que hacer, pero nos resistimos a hacer eso, a la voluntad que Él quiere de nosotros. Sí. Y justo caemos en eso mismo que ahorita a lo mejor podemos criticar mientras leemos, o sea, decimos, ay, ¿cómo? Qué incrédulos, o por qué lo ponían a prueba, ¿no? O por qué no confiaban en Él. Pero también somos nosotros. Claro. Debemos aceptar la autoridad de Jesús y dejar que Él actúe 100% en nuestras vidas. Sí. Como dices, también dudamos o no es quizás las formas que nos gusten que pasen las cosas y le cuestionamos. O sea, ¿cuántas veces no hemos sido uno de estos sacerdotes, uno de estos que lo cuestionamos? O sea, que, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? O sea, pero pues justamente Dios sabe por qué hace las cosas, ¿no? Y por qué nos las manda de tal manera. Igual recordemos, como lo hemos dicho, o tú lo dijiste más bien en episodios pasados, Dios nunca te va a mandar ninguna prueba que no seas capaz de resolver, de superar. Y te lo hace por algo. Y como dices, ya le querían tender una trampa, o sea, cualquier canchito para que cayera, que dijera algo como que, ya con esto lo podemos tomar preso. Y Jesús, como siempre, les contestaba con no sé si una cachetada de guante blanco o con más sabiduría
que se quedaban, no manches, o sea, no, pues no podemos con él. Y lo vimos en la serie de Chosen tal cual y se queda así como, ¿y ahora qué le preguntamos? No, pues no, te vas a decir que no sabemos, ¿no? Pero bueno, y al contrario, la gente que estaba a sus alrededores con todas estas respuestas, pues obviamente más se hacían creyentes de su palabra, de lo que decía, de la razón que él tenía. Y de que estos sus sacerdotes anteriores, pues les estaban enseñando mal o lo que ellos querían, ¿no? Pero bueno, me quedé. ¿Quieres completar algo nuevo? En la parábola de los ladrones malvados. Ujú. ¿Qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y fue al mayor y le dijo, hijo, ve hoy a trabajar a la viña. Él replicó, no quiero, pero luego arrepentido fue. Y el segundo también le dijo lo mismo y contestó, voy, señor, pero no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Dicen, el primero. Y Jesús les dijo, pues os doy mi palabra de que los publicanos y las prostitutas irán antes al reino que vosotros, irán antes que vosotros al reino de los cielos. Porque vino Juan a vosotros en el camino de la justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las prostitutas creyeron en él. Y vosotros, viéndolo, no os habéis arrepentido para creer en él. Escuchad otra comparación. Había un hombre, propietario, que plantó una viña, la rodeó de vallas, cavó en ella un lagar y edificó una casa. La arrendó a unos campesinos y se marchó lejos. Cuando vino el momento de la vendimia, mandó a sus criados a ver a los campesinos y llevarse su parte. Pero los campesinos agarraron a los criados, los golpearon uno a uno, mataron a otro y a otro le apedrearon. Mandó de nuevo más criados, más que la primera vez, e hicieron lo mismo con ellos. Por fin, les mandó a su hijo diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Pero los campesinos, al ver al hijo, dijeron entre ellos, este es el heredero, vamos a matarle y tendremos sus bienes. Y le agarraron, le echaron de la viña y le mataron. Entonces, cuando venga el dueño de la viña, ¿qué hará con esos campesinos? Le dijeron, matará de mala manera a esos malhechores y arrendará la viña a otros campesinos que le den su parte en su tiempo. Jesús les dijo, ¿nunca habéis leído las Escrituras? La piedra que desecharon los constructores se hizo piedra angular. Por el Señor ha sucedido, y es admirable a nuestros ojos. Por eso os digo, que se os quitará a vosotros el reino de los cielos, y se entregará a un pueblo que dé sus frutos. Y los grandes sacerdotes y fariseos, al oír esas comparaciones, comprendieron que hablaba por ellos. Pero aunque querían detenerle, tuvieron miedo de la gente porque lo tenían como profeta. Pues son 2 parábolas. La primera, pues es justo, y lo hablamos en el episodio pasado, de el llamado que tenemos. Cuando Dios te llama, a veces no respondemos o no lo hacemos, pero nunca es tarde para hacerlo. Y también el arrepentimiento de tu acto, de decir no voy o no lo hago, pero lo terminas haciendo lo correcto. Y la otra, de que dices algo y no lo haces. Aquí Jesús se los explica claramente de que
¿cómo decirlo, mi amor? El que estuvo correcto fue el que al final de cuentas lo hizo. Ajá. Que se arrepintió de sus actos, de haber dicho no, no, no lo hago, pero lo terminó haciendo. Y eso pasa en la vida en general. O sea, como al final de cuentas lo que cuenta no son las palabras, sino la acción. Ujú. Ese es en la primera parábola. Y en la segunda, pues ya es ya una pedrada directo a ellos de que, a ver, ya no tuvieron respeto a Juan, no le creyeron. Me está mandando a mí, que soy hijo de Dios, y tampoco me están teniendo respeto. Entonces, ustedes son los malhechores realmente. Ustedes son los que están actuando de mala manera. Y el reino de los cielos que ellos perjuraban quizás que la salvación ya la tenían ganada, pero eran realmente los que estaban actuando mal. Y ese reino ahora va a pasar. Y es donde le escaló más, ¿no? Que les dijo, los publicanos y las prostitutas van a entrar primero que ustedes. Y es donde más le escaló. O sea, que eran los seguidores de Jesús, que eran los que se habían arrepentido de sus actos, que eran, pues sabemos que Jesús estaba, pues sí, rodeado de, Mateo era un publicano, Ujú. Magdalena y otro cúmulo de mujeres, cómo se volvieron fieles y creyentes de Jesús. Y son los que ahora tienen realmente el reino de los cielos. Claro. Muy bien. Entonces vamos a empezar con Mateo 22. Ya esto fue lo último. Vamos a empezar con la parábola del banquete de bodas. Jesús, tomando la palabra otra vez, les habló en comparaciones diciendo: ¿se parece el reino de los cielos a un rey que preparó las bodas de su hijo y mandó a sus criados a llamar a los invitados a la boda? Pero no querían venir. De nuevo, mandó otros criados, encargándoles: decid a los invitados, mirad que he preparado mi banquete y he matado mis terneros y reses cebadas, y todo está puesto. Venid a la boda. Pero a ellos no les importó y se fueron, uno a sus tierras, otro a sus negocios, y los demás, agarrando a los criados, los maltrataron y los mataron. El rey se encolerizó y envió a sus tropas a que mataran a esos asesinos y quemaran su ciudad. Luego dijo a sus criados: la boda está preparada, pero los invitados no eran dignos. Id, pues, a las salidas de los caminos, y a todos los que encontréis, invitadles a la boda. Salieron los criados a los caminos a reunir a todos los que encontraron, malos y buenos, y se llenó de comensales la boda. Pero cuando entró el rey al ver a los comensales, vio allí un hombre que no se había vestido de traje de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo has entrado aquí sin tener traje de boda? Él cayó. Entonces el rey dijo a sus servidores: atadle a este de pies y manos y echadle a la oscuridad de fuera. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Porque muchachos son los llamados. Corte. Porque muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Ujú. Sí, esta parábola me gusta mucho, Uh-huh. la del banquete de bodas, porque, ¿qué nos dice? El reino de Dios, o al reino de Dios, todos estamos invitados. Sí. El banquete del que nos habla en esta historia es la salvación. Y el Hijo del que nos habla, pues es Jesús. Claro. Entonces, la invitación
es para todos, pero no todos la aceptan, no todos van, ¿no? Y aquí en el último punto, donde dice que no iba vestido de traje de boda, justo el traje de boda simboliza la conversión. Ujú. ¿Qué quiere decir esto? Que no basta con estar dentro físicamente. Es necesario entrar con el corazón dispuesto, con el corazón transformado por Dios. Él no quiere solo nuestra presencia, sino nuestra entrega sincera. Hay muchas personas que a veces piensan que el arrepentimiento o el cambio se puede hacer de un día para otro, como la otra vez que te estaba comentando de un mensaje, de un comentario en TikTok que vi, que decía, pues yo voy a seguir viviendo mi vida como la vivo y ya cuando me vaya a morir, pues ahora sí me arrepiento y ahora sí pido perdón y pues ya tengo la salvación ganada, ¿no? No se trata de eso, o sea, se trata de estar vestido con el traje de boda, o sea, de una conversión completa y una entrega sincera, o sea, si Claro, no, claro. realmente a Dios no le importa, o sea, Dios ubica los corazones, Dios ubica la sinceridad, Dios ubica la disposición, de dónde vinieron cada uno de nuestros actos. Si nosotros ya éramos conscientes que existía un Dios y aún así intentamos jugar a decir, pues yo sé que existe, pero voy a seguir viviendo como quiero y al último momento me voy a arrepentir, eso es estar jugando, o sea, eso es estar engañando o intentando engañar, porque pues realmente a Dios no lo engañas, ¿no? Claro. Pero eso es una burla y mucha gente quiere entrar o piensa que va a entrar sin el traje de boda, Ujú. que es la conversión. O también, por ejemplo, muchas veces vemos gente que está dentro de iglesias, dentro de, pues no sé, o sea, que son pastores, padres, como sea, en todos lados pasa, que no sienten realmente o que no están conectados con Dios realmente, que no lo conocen. Claro. Esa es gente que está dentro físicamente, pero no espiritualmente. O sea, no tienen a Dios en sus corazones. Ya. Y toda esta gente, Dios la va a ubicar. O sea, el día del juicio, Dios va a ubicar a toda esa gente, todos estos actos, y no van a pasar. Claro. Y como él dice, ¿no? O sea, los van a mandar al infierno. Sí, o el purgatorio, el infierno. Pues como dices, tienes que ir como, te vas preparando todos los días o te tienes que ir preparando todos los días para la boda, ¿no? O sea, todos los días debes una pequeña, gran acción, tu comportamiento, tus acciones, tus palabras que dices, irte preparando para esa pues, gran fiesta, eh, porque pues igual estás jugándole al vivo, ¿no? Porque nadie sabe en qué momento te van a llamar. Y pues obviamente, ¿cómo vas a saber para arrepentirte? O estás buscando una religión comodina. Y más si Dios sabe que a lo mejor ese arrepentimiento no es sincero y honesto. Sí, claro. Y ahorita que dices eso de religión comodina, a veces mucha gente tiene un Dios comodín en sus vidas. O sea, confunden mucho la palabra con esto de que Dios es bueno, amoroso, misericordioso. Sí, pero también quiere que vivas dentro de sus mandamientos. Porque mucha gente dice, es que si yo hago esto o esto, ay, ¿cómo Dios se va a enojar con esto? O me va a pedir que deje de hacer esto, ¿no? Dios está en todos lados, Dios nos ama, Dios nos perdona. No, Dios no ama al pecado, o sea, ama a los pecadores, Sí, pero no ama no el al pecado. pecado, ¿no? Sí, Y sí es misericordioso y sí nos perdona y sí nos sigue amando a pesar de nuestras faltas o de nuestros pecados, pero sí tienes que ser consciente siempre que no puedes crearte un Dios a tu medida.
o un Dios comodín, porque muchas veces la gente se hace esto en su cabeza para calmar sus culpas, decir, es que esto no está mal, porque Jesús vino y era puro amor y paz, y, o sea, No, como cosas así he escuchado, ¿no? Y no es correcto. O sea, siempre tenemos que vivir bajo los mandamientos de de Dios. Dios. Ahora, tú no puedes decir, amo a Dios, pero no voy a, o no asisto a una iglesia. Eso también está mal. Siempre Claro, tiene que ir de la mano. No puedes decir, es que yo creo en Dios, pero no en la iglesia. La iglesia no es las personas que han fallado o las personas que han cometido actos que obviamente nadie de nosotros solapa, nadie de nosotros, pero eso no es lo que para nosotros representa la iglesia. no, Nosotros vamos a la iglesia, vamos a un lugar a mostrar respeto, amor, amor y todo, porque así tiene que ser, porque así tenemos que alabar a Dios. Eso le gusta. Es lo mismo como las alabanzas o el cantarle a Dios o el servirle a Dios. Igual esto, o sea, ir a la iglesia, ¿no? Y mucha gente dice, es que yo estoy peleada con la iglesia, pero amo a Dios. No, 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 no. O sea, no puede ser. Tú tienes que reconciliarte porque la iglesia no es ese pastor que cometió un acto ilegal, claro, no es ese padre que cometió tales actos, sí, no es, o sea, eso no nos define como iglesia. Y estar en la iglesia sí tiene que ser de un seguidor de Cristo, sí, porque mucha gente, te digo, se hace su propia religión en su cabeza y ujú. dice, no, es que yo no, yo tengo una relación, pero yo no estoy con la iglesia. O Y al, eso está mal. o al revés, amor, también, está mal, o al revés, amor, hay gente que va todos los días a misa, pero también no tiene una relación realmente cercana con Dios. Sí, hay de todo, pero no, el punto de todo es que no te puedes hacer un Dios comodín. Claro, El punto de todo es, sí, como dicen, es que Dios era puro amor y paz. Sí lo era, pero también era firme en sus decisiones y también vino a consolidar la ley del Padre. Y dicen, es que Jesús no tenía ninguna religión. No, porque él vino a crearla. exacto, O sea, no existía una religión antes o él no siguió una religión porque él es la religión. claro, O sea, somos nosotros los que seguimos a él. O sea, todo empieza después claro, de él, de él, ¿no? Todo exacto, lo que conocemos, obviamente está el Antiguo Testamento y lo conocemos y es muy importante, pero la religión como tal, las personas que dicen es que él no predicaba ninguna religión. Pues no, porque él no tenía por qué predicar ninguna religión. Era el él hijo de era Dios y él era Dios. Entonces, ¿cómo se iba a unir a una una, secta, sí, a un grupo? No, no, no. Él hacía su propio, o sea, él era el líder. Él hacía su propio grupo y él fue el ancla que construyó después, ¿no? O sea, sí, a través de él se construyó todo lo que conocemos ahora. Entonces, quítense esas ideas de sí, Dios es amor y paz, sí, pero también es un Dios justo, es un Dios que castiga, es un Dios firme, es un Dios que regaña, es un Dios que quiere que cumplan su voluntad, porque al final somos sus hijos ujú, y los padres siempre quieren lo lo mejor para mejor, sus hijos, aunque a veces tengan que regañar, aunque a veces tengan que castigar, aunque a veces tengan que verlos pues padecer es por sus ujú, decisiones, por sus malas decisiones, ¿no? claro, Entonces, eso es Dios. claro. Y justamente lo tocamos ahorita que me dijiste, Jesús vino para de ahí formar su religión. En el capítulo pasado lo dijimos, mira, la piedra que desecharon los constructores se hizo piedra angular. O sea, la piedra angular es a partir de la cual se edifica, se hace la construcción. Entonces, y esa piedra que desecharon o que no querían, pues era Jesús. Ujú. Y a partir de ahí se fundó su Su religión, iglesia, su iglesia católica. que somos todos los que creemos en él. Ajá, la iglesia realmente eres tú, eres nosotros, eres es tu familia que está ahí, que cree.
nosotros somos la iglesia. Ajá. Los fariseos fueron a ponerse de acuerdo sobre cómo les sorprenderían en alguna palabra, y le enviaron a unos discípulos de ellos junto con unos herodianos a decirle: Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas de verdad el camino de Dios, y no te importa de nadie, pues no miras la personalidad de los hombres. Dinos entonces, ¿qué te parece? ¿Es lícito pagar el impuesto al emperador? Pero Jesús, conociendo su maldad, les dijo: ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Enseñadme la moneda del impuesto. Ellos le mostraron un denario y les dijeron: ¿De quién es esta imagen y esta inscripción? Dicen: del emperador. Entonces les dice: Pues dad al emperador lo del emperador y a Dios lo de Dios. Al oírle quedaron asombrados y dejándole se fueron. Bueno, primero aquí vemos lo de el pago del impuesto de César. Uh-huh. Y vemos totalmente un equilibrio y sabiduría, ¿no? Porque ¿qué es lo que quiere Dios de nosotros? Y lo que les dijo con esta respuesta, ¿qué es lo que le importa? A Él le importa nuestro corazón, nuestras decisiones, nuestra vida entera, ¿no? No podemos poner leyes humanas por encima de la voluntad divina. Dice, dar al César lo que es del César. ¿Qué significa? Cumplir, sí, con nuestras responsabilidades terrenales, obviamente, con nuestro trabajo, con nuestros impuestos, con el respeto a las leyes que tenemos, pero dar a Dios nuestra fe, nuestra obediencia y nuestros valores. ¿Se puede vivir en abundancia? Sí. Dios es lo que quiere para nosotros. Claro. Es una mentira a veces que dicen, es que Jesús padeció y vivía de tal manera. Sí, pero Él padeció por nosotros. Claro. O sea, Él quiere que vivamos en abundancia. O sea, Él no nos quiere limitados Uh-huh. o pasando necesidades. Sufriendo. Él nos quiere en abundancia. O sea, Él quiere darnos en abundancia. Que tengamos logros, que tengamos estabilidad, pero sin olvidar que todo lo que somos y todo lo que tenemos viene de Dios. Entonces, nosotros no tenemos que padecer para Dios. Claro. Tenemos que vivir en abundancia y en nuestra abundancia glorificarlo. Es lo que Él quiere, que le entreguemos nuestro corazón. Claro. Y de acuerdo a lo que Él nos dé, mucho, poco, mediano, sí, no sé, ¿no? En mucha abundancia, en más o menos abundancia, lo que sea, sepamos que todo eso proviene de Él. Claro. Y que sepamos usar también eso para glorificarlo. Sí. Sí, o sea, como dicen, a ver, qué padre que te va bien, que te va medianamente bien, pero, o sea, no está de más, a ver, si le puedes echar la mano a alguien que realmente lo necesita y te nace del corazón hacerlo también, porque eso es muy importante. Hay gente que siento que entre más dinero tienen, más duro se les hace el corazón, amor, más codos se hacen, ¿no? Una apreciación, digo, no todos. Pero si puedes echarle la mano a tu hermano, a la iglesia, o sea, la iglesia, ahora sí que a la construcción, pues van a ponerle la luz a la iglesia, los focos a la iglesia donde yo voy siempre, bueno, échale la mano, ¿no? Pues qué padre, ¿no? Dios no quiere que, obviamente, que vivas en la calle, que no tengas un techo, pero sí, como dices, mi amor, darle gracias por lo que tienes, siempre, siempre, siempre es lo más importante. Y tener eso en mente, de que lo que tienes, tú me lo enseñaste, lo que tienes, o sea, el trabajo que tienes es gracias a Dios, porque te da fuerza, te da salud, te da, no sé, la motivación de seguir, te da una familia para cual ir a trabajar. Y también Dios no quiere que caigas en el pecado de la pereza.
sea, de que, ay, bueno, Dios no le gustan las gente rica. Sí, no voy a trabajar. Al contrario, Dios quiere que trabajes, que hagas algo de provecho por ti, por tu familia, por tu sociedad. Eh, y bueno, tratan y siguen tratando y tratando de que caiga, de que diga algo en contra de los romanos para que le tomen preso y otra vez se las regresa y se quedan sorprendidos, ¿no? Entonces nos sigue mostrando Jesús cómo es tan inteligente, tan audaz, eh, dice las cosas con tanta verdad que no pudieron en ninguna pillarle, o sea, en ninguna decir algo. ¿Qué te quieres? Pillarle. Es que estoy leyendo la versión española. Ah. En ningún, no sé, como que caiga, no manches, dijo algo en contra del emperador y lo tomaran preso, ¿no? Pero bueno, continuamos. Vamos con la pregunta sobre la resurrección. Ese día se le acercaron los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron, Maestro, Moisés dijo, si alguno muere sin hijos, que se case su hermano con su mujer y haga surgir la estirpe de su hermano. Entonces había entre nosotros 7 hermanos, y el mayor se casó y murió, y como no tenía hijos, dejó su mujer a su hermano. Lo mismo el segundo y el tercero, hasta los 7. Después de todos ellos murió la mujer. Entonces, en la resurrección, ¿de cuál de los 7 será mujer? Porque todos la tuvieron. Pero Jesús les contestó, os engañáis sin comprender las Escrituras ni el poder de Dios, pues en la resurrección no se toma marido ni mujer, sino que se está como los ángeles en el cielo. Y sobre la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os manifestó Dios al decir, yo soy el Dios de Abraham, y el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob? No es Dios de muertos, sino de vivos. Al oírle, la gente se admiraba de su enseñanza. Sí, aquí, por ejemplo, le hacen una pregunta, ¿no? También un poquito Capciosa. que le dicen, bueno, si esta mujer se casó con un hermano y luego el hermano falleció y la mujer se volvió a casar con el otro hermano y así sucesivamente, ¿no? Porque eran 7 hermanos, entonces se casó con los 7 y al final murió en el cielo, ¿con quién va a estar? ¿Sabes qué me recuerda? ¿Te acuerdas en la primaria que te ponían? Paquito es mamá de tal, pero hijo de tal, pero tío de tal. ¿Cómo se llamaba el primo de Paquito? Uh-huh. Y así, ¿no? Entonces le preguntan, ¿con quién va a estar? Ajá. Si se casó con todos en la tierra, ¿de quién va a ser esposa en la resurrección, ¿no? Entonces aquí Jesús dice que nos dice que la vida eterna va a ser muy diferente a la que conocemos ahora, ¿no? E incluso hasta para nosotros actualmente nos cuesta un poquito imaginarla, porque estamos como muy, ¿cómo se puede decir?, normalizados al sistema terrenal, a cómo existe el amor o romantizado terrenal, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando confundimos mucho la dependencia con el amor, cuando perdemos a algún familiar, nos duele tanto porque es como una dependencia que teníamos y no es como no podemos transformar ese duelo en una admiración de, bueno, es que viví un tiempo y me dejó esas enseñanzas y ya, ¿no? Entonces nos cuesta porque nuestra mente está enfocada en sistemas terrenales nada más, ¿no? Y él nos dice que la vida eterna va a ser totalmente diferente, que es una vida transformada, que es una vida sin dolor, sin pecado, sin limitaciones y que va a ser algo muy glorioso, ¿no? Uh-huh. Que sí nos reconoceremos
y nos seguiremos amando a quienes amamos aquí en la tierra, pero las relaciones no van a ser iguales. En el cielo, el amor va a ser perfecto. ¿Qué quiere decir un amor perfecto? Porque nosotros aquí tenemos un amor perfecto mentalizado en, a lo mejor, de madre e hijo, ¿no? De padre a hijo, o de una pareja monógama que se casa y son felices y encontraron el amor perfecto. Y esa es nuestra mentalidad del amor perfecto, pero es que aquí no existe ese amor que vamos a tener en la Claro. eternidad. No, no lo hay. En el cielo, el amor perfecto significa sin celos, sin rupturas, sin limitaciones humanas. No habrá necesidad de formar familias tampoco, como aquí, porque todos seremos una sola familia en Dios. Y amaremos profundamente sin barreras de tiempo, de distancia, la muerte. O sea, yo no puedo imaginarme ese tipo de amor. No, pues nadie. Aparte, tú me dijiste, ¿no? Que realmente, o sea, con quien te vas a casar es con Dios, ¿no? Me lo explicaste. Sí, pues es que se supone que nos dice aquí bíblicamente de lo que vimos en el episodio pasado, las bodas del Cordero, ¿no? Ujú. Que Él quiere casarse con nosotros, simbólicamente tener un compromiso para siempre. Exacto. Por eso hablábamos de la importancia del matrimonio terrenal, ¿no? Porque Él quiere un matrimonio con nosotros para toda la vida. Exacto. Y es un matrimonio que Él ya hace, de hecho, con los padres y con las monjas y que se casan con Dios. Claro, sí. Y así, ¿no? Obviamente no es simbólico, ¿no? Es como el matrimonio que conocemos terrenalmente, porque a ver, aquí lo conocemos con otros pensamientos humanos, de decir, ay, carnales. carnales, ¿no? Y allá no existe eso, o sea, allá el matrimonio y cuando nos casemos con Dios en las bodas del Cordero, significa algo simbólico. Sí, sí, o sea, no tiene nada de malo. Es algo de un amor profundo, o sea, es algo muy eterno. Claro. O sea, es como, a lo mejor tú ahorita no lo puedes dimensionar, a mí me costaba un poquito hace años dimensionar esto y yo decía, pero ¿cómo voy a vivir la eternidad, no? ¿Cómo? Si te estás preguntando eso es porque quizá no tienes una relación profunda con Dios o quizá no tienes todavía un amor profundo por Dios, Ajá. pero si es así, en primera hay que hacer una relación con Dios y en segunda, el ejemplo, o sea, yo una vez le pregunté a mi mamá, mami, ¿tú me amas? Y me dijo, sí. ¿Me amas mucho? Sí. ¿Quisieras vivir toda la vida conmigo? Sí. O sea, sí, que no existiera muerte, nada. O sea, que tú y yo por la eternidad juntas, o te cansarías de mí algún día. No, no, no. Obvio, me encantaría vivir contigo. Y es eso. Cuando tú quieres a alguien, cuando tú amas a alguien, la eternidad no te parece como, Poco. ajá, Una limitante. sí, o no te da incluso miedo, porque tengo algunas chicas en el grupo que a veces me dicen, ay, es que a mí pensar en la eternidad y a veces me aparecen esos videos donde estamos, o sea, como que la IA hace unas alabanzas y estamos todos alrededor de una mesa grande, me causan algo, o sea, me dan miedo. No O sea, manches. no sé por qué me causan este temor, ¿no? Y es normal, porque es algo desconocido, es algo que no sabemos, es algo tan divino, tan glorioso, que no lo conocemos, no Sí, no, sabemos no qué es sabemos eso. cómo es. O sea, nosotros, nuestra mente, si no tiene estrés, si no tiene adversidades, a veces hasta nos aburrimos, ¿no? Y estamos siempre como que buscando el conflicto o constantemente tenemos problemas. O sea, es que diario tenemos problemas. Claro. Y entonces allá no va a existir nada, pero eso no quiere decir que te vayas a aburrir. Simplemente es algo que nosotros no conocemos. Claro. Pero si no te puedes imaginar esto, hazlo con un ejemplo de tu familia. Tú amas mucho a tus papás, tú amas mucho a tus hijos, amas mucho a tu pareja, o sea, ¿no te gustaría vivir con ella o con ellos toda la eternidad? Es lo mismo con Dios, o sea, cuando amas así a Dios y tienes una relación con Él, dices, sí, sí quiero vivir una eternidad con Él. Bueno, pero los fariseos, oyendo que habían hecho callar a los saduceos, se reunieron a su alrededor y un doctor en la ley
que había entre ellos, le preguntó para tentarle: Maestro, ¿qué mandato es el mayor en la ley? Él le dijo: amarás a Dios tu Señor con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu inteligencia. Este es el mandamiento primero y mayor. El segundo es parecido a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandatos se contiene toda la ley y los profetas. A los fariseos reunidos, Jesús les preguntó: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Ellos dijeron: de David. Él les dijo: pues, como David, con el Espíritu, le llama Señor al decir: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que yo ponga a tus enemigos bajo tus pies. Entonces, sí, David le llama al Señor. ¿Cómo es hijo de él? Y ninguno pudo contestarle una palabra, ni se atrevió desde ese día a preguntarle nada. Sí, aquí vemos cómo le siguen haciendo preguntas tramposas. Creo que el episodio se debería llamar preguntas capciosas. A Jesús. Y para que caigan, ¿no? Y en la primera. En la del gran mandamiento, ajá, le preguntan, ¿cuál es el gran mandamiento, no? Como también tratando de que, o sea, no iba a fallar, obviamente, pero que dijera, no sé, no sé, no robarás, ¿no? O no fornicarás. Y tómala, ¿no? No, él no es, no cree en Dios, no ama a Dios. Y pues obviamente les dijo: amarás a Dios en primer lugar, o sea, en primer lugar. Y tú lo explicaste hace un ratito, ¿no? De que, o sea, el primer amor que debes tener, o sea, con quien vas a tener esa relación para la eternidad, es con Dios únicamente. Entonces, ese es tu principal mandamiento, tu principal como camino hacia la salvación. O sea, si lo amas es porque tienes fe en Él. Sí, y aquí nos deja una misión muy difícil, ¿no? O sea, porque nos dice que amar es nuestra misión más alta. Amar a Dios, ¿no? Y al prójimo. Entonces, amar a Dios y no amar al prójimo es incoherente. Totalmente siempre se tiene que reflejar el amor que tenemos a Dios en otras personas. Claro. Y es difícil. O sea, es difícil porque a veces decimos, no, o sea, es que Dios no me haría esto. O Dios sería perfecto. O Dios no me haría enojar así. O Dios no me causaría, ¿sabes? Y te cuesta amar a veces al prójimo, a la familia, no sé, X, ¿no? Y es un mandamiento que Él nos deja muy fuerte. Muy fuerte. Muy fuerte. Y es muy difícil, amor, porque ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces nos desespera la gente? ¿Cuántas veces? Sí, o sea. Es creo más difícil porque, o sea, sales a la calle y ya te mentaron la madre, ¿no? O no sé, o cuánta gente te hace alguna maldad, incluso hasta tu propia familia. Claro. Pero, o sea, es el mandamiento que nos deja, uno de los que nos deja Jesús. Y entonces, después, ellos le preguntan de David. Uh-huh. Jesús le dice, si él es el hijo, si yo soy el hijo de David, bueno, si el hijo de Dios viene de David, ¿por qué en algunas partes David le llama Señor al hijo de Dios? Si se supone que sería su hijo. Claro. ¿Sí me expliqué? Ahí es que está un poquito confuso. Ese sí está un poquito. Se los voy a leer aquí otra vez porque está un poquito confuso. Dice, Jesús les pregunta, ¿qué piensan del Cristo? O sea, hablaba de él, del mismo, pero como si no hablara de él. Ajá, como... ¿De quién es hijo? Le dijeron ellos, de David. Y él les dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha
hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra. Entonces, justo aquí es lo que vemos, ¿no? Ellos esperaban que el Mesías fuera 100% descendiente de David, Ajá. pero Jesús era 100% hombre y 100% Dios. Sí. Como hombre, era descendiente de David, pero como Dios, era el Señor eterno, incluso el Señor de David. Entonces aquí nos enseña que Jesús era más que un simple rey terrenal. Y con esto no quiero menospreciar a David, Claro. pero quiero que veamos cómo él nos pone los niveles, ¿no? Dice, ¿a quién amaban y respetaban más en ese entonces? A David. Y dice, yo soy más que David. Que David y cualquier. En mi parte divina, porque era hombre y si es descendiente de David, obviamente es del mismo linaje, pero es el Señor de David, ¿no? Exacto. Sí, Dios nada más viene a darle el lugar que tiene Jesús, ¿no? O sea, a explicarles dónde está y dónde va a estar siempre. Y como, no sé, o sea, como, a ver, una lección más. Y pues no sé si eso les volvió a calar más, o sea, otro. Sí, porque ahora fue al revés, ¿no? Fue de Jesús para ellos. Ajá, otra pregunta capciosa y dejándolos pues como tontos. Entonces, y calándoles, ¿no? Porque como dices, a quien más veneraban, respetaban y idolatraban era David. Uh-huh. Y él se estaba poniendo arriba de David. Entonces, imagínate cómo estaban sus celos y molestia de estas personas. Pero bueno. Claro. Pues bueno, ya terminamos por fin Mateo 21 22. y Mateo 22. Son 28. Entonces, después de Mateo, nuestra intención es hacer videos con un tema específico. Uh-huh. A lo mejor ya no aventarnos un libro por ahora, igual y después sí me gustaría ver otro, pero a lo mejor no del Evangelio, porque es lo mismo, pero de otra perspectiva. Entonces a lo mejor me gustaría, no sé, ver un Proverbios, un Génesis, okay, o historias como Job. Me parece. Pero sí vamos a tener videos y contenido edificante. Por ejemplo, el que ya tenemos agendado sí o sí en 2 semanas, que va a venir un amigo mío, es el de cómo tener una relación íntima y genuina con Dios. Porque, a ver, en cada capítulo, en cada episodio, les decimos que lo más importante es tener una relación con Dios. Es lo más importante. Pero nunca he explicado cómo. ¿Por qué? Porque, pues, al final el video no se trata de eso. Uh-huh. Y merece un episodio completo. Como también hay otros temas que me gustaría hablar de cómo no caer en un yugo desigual o por qué no caer en un yugo desigual, las bases para tener una relación centrada en Dios, la abstinencia, cómo ser un hombre o mujer de Dios. Entonces son como temas bien interesantes que me gustaría como ir haciéndolos y profundizando. Entonces, bueno, el siguiente que ya tenemos agendado es ese. Ya iremos viendo, ¿no? Pero nos ayudarían mucho si se suscriben, por ahí nos dan like, nos comentan, comparten este contenido con más gente que pueda ser también de bendición. Y pues nada. Nos vemos la próxima. Suscríbanse, corran rápido antes de que se acabe este video. Y nos vemos, escuchamos la próxima y nada, bye. Bye.